Apocalipsis 2, 1 al 7. Vamos a darle lectura para ubicarnos nuevamente en nuestro tema, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien, habíamos considerado ya que hay varias modalidades de interpretación acerca de dialogar con Él, querer estar siempre con Él. A veces en los aspectos matrimoniales nos precisa la pareja, ya sea el hombre o la mujer, que tienen problemas pues con su pareja, y a veces cuando les preguntamos, bueno, ¿su marido es mal trabajador? No, es buen trabajador. ¿Su marido es mal padre? No, es un buen padre. ¿Su marido es irresponsable? No, es responsable. Bueno, pero entonces, ¿cuál es el problema? Y a veces la mujer precisa, el problema es la intimidad. Es decir, no tengo ninguna queja de mi pareja, excepto la intimidad. Ya no quiere estar conmigo íntimamente y ese es un problema. Se va perdiendo el primer amor, porque el primer amor, la pareja siempre quiere estar junta, siempre quiere dialogar, se pasa el tiempo rápido. Una característica del primer amor, cuando se tiene, es que cuando se está con la pareja, está uno platicando, dialogando, y se pasa el tiempo rápido. De repente cuando ya vemos, caray, ya pasaron horas y se nos hace tan poco tiempo. Cuando estamos mucho tiempo con la pareja y se nos hace que es poco tiempo, es porque estamos en el primer amor. Pero al revés, cuando se está poco tiempo con la pareja y de repente, cuando estamos poco tiempo y de repente parece que ya tenemos mucho tiempo, ya no soportamos estar tanto con la pareja, el primer amor se está acabando. Cuando la pareja ya no quiere estar tanto tiempo con la mujer, cuando la mujer ya no quiere estar tanto tiempo con el varón, es que se está perdiendo el primer amor. Entonces se aplica al matrimonio, se aplica también a la iglesia con Cristo Jesús. El reclamo de Cristo Jesús a la iglesia de Éfeso: había perdido su primer amor. Tenían actividades, según la historia, esta iglesia en su periodo histórico tenía actividades evangelísticas, estaba muy bien. Tenía actividades de avivamiento, estaba muy bien, de trabajo, estaba muy bien, pero ya habían dejado las actividades de la oración. Era una iglesia que había perdido ya la intimidad con Cristo espiritual, ya no oraba. Vamos a considerar algunos aspectos básicos de la oración para concluir este punto. El primer punto: ¿cómo entendemos cuando la Biblia nos dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar? Cuando el apóstol Pablo a los tesalonicenses nos dice orad sin cesar, ¿cómo lo debemos de interpretar o cómo debiéramos de entender? Orad sin cesar. Alguien podría pensar, bueno, todo el día, toda la noche tengo que estar orando porque dice sin cesar. Bueno, la verdad es que lo que el apóstol Pablo precisaba a los tesalonicenses con esta expresión es un hebraísmo. El judío tiene por cultura y por educación lo que ellos llaman las tefilot. Las tefilot son las 3 oraciones que tiene que hacer el judío al día: una oración por la mañana, una oración por la tarde, una oración por la noche. Son las 3 oraciones del día que todo judío debe de realizar. Eso es por educación, por cultura. O sea, el judío natural siempre lo va a hacer como una costumbre, como un hábito. No se refiere, estas 3 oraciones del día no se refieren a las 3 oraciones por los alimentos. Eso es otra cosa. Por la mañana desayunamos, hay que orar, claro, la comida, la cena, pero no se refiere a esas 3 oraciones. Quiere decir que el judío tiene que apartar un momento por la mañana,
un momento por la tarde, un momento por la noche para orar, para tener intimidad con Dios. La primera oración que hace el judío tiene un nombre interesante, se le llama Shachrit. Shachrit es el título que se le llama a la primera oración de la mañana. Cuando ustedes escuchen que el judío está haciendo Shachrit, simplemente está mencionando que está cumpliendo con la oración de la mañana. Fíjense qué interesante. Shachrit, hay que orar por la mañana. Hay hermanos que se levantan por la mañana y lo primero que hacen es ir a la cocina a ver qué se come, pero lo primero que debiéramos de hacer, nuestra oración por la mañana. Gracias, Señor, por la vida, gracias por permitirme abrir mis ojos, porque estamos bien, descansamos. Bueno, tantas cosas que agradecer al Señor por la mañana y no lo hacemos. La oración Shachrit. La oración del mediodía o la segunda oración, tenemos Minjá. Minjá es el título que el pueblo de Israel le da a la segunda oración. Porque ya empieza el día, empiezan a hacer sus actividades, a veces bien, a veces les va mal, a veces eventualidades en el trabajo, en lo que estamos desarrollando, que hay un momento al mediodía que necesitamos detenernos y orar a Dios otra vez. A lo mejor recomponer el día en muchos sentidos, a lo mejor los otros objetivos del día, qué sé yo, o simplemente alabar a Dios. Qué importante es para la segunda. Las eventualidades, problemas, qué sé yo, todo lo del diario vivir. Y no debiéramos de ir a dormir o de dormir sin haber orado. La importancia de la tercera oración. Señor, gracias por el día, gracias por todas las eventualidades. Y la petición, permítenos descansar. Mire que hay hermanos que oran a título personal por ellos mismos. Se van a dormir y el varón, el esposo, ora por él mismo. Señor, permíteme descansar, punto. Pero no se acuerda de orar también por su esposa. Señor, también que mi esposa duerma en paz, que mis hijos duerman en paz. Al revés, la esposa, Señor, permíteme descansar en paz, pero no se acuerda de orar por su esposo. También mi esposo, Señor, que descanse. Mis hijitos, los hijos, cuando oran por ellos, pero no por los padres. Y como familia, pocas familias oran por sus vecinos que les rodean. Señor, bendice a nuestros vecinos, guárdanos a nosotros y también a todos nuestros vecinos de esta calle donde vivimos. Bueno, son oraciones tan sencillas que debiéramos de hacer y sin embargo nos olvidamos. O sea, fallamos con el primer amor. Casi no oramos, tenemos 3-5 minutos y ya nos cansamos, ya no sabemos qué decir. Vea usted, cuando hay amor, la pareja, salen las palabras y a lo mejor hasta repetitivas, reiterativas, porque hay amor. Pero cuando ya no hay amor, se acaban las palabras en poco tiempo y se va alejando. Entonces el reclamo del Señor a la iglesia de Éfeso: había perdido el primer amor. Ya no oraban ni siquiera 3 veces al día. El reclamo de Cristo Jesús a la iglesia de Éfeso tenía toda la razón. Los cultos de oración entonces son los menos asistidos. Se olvidó la iglesia de Éfeso de tener cultos de oración, como muchas iglesias en nuestros días. En su programa semanal están los cultos generales, los dominicales, etcétera, pero casi ninguna iglesia tiene ya en su programa como anuncio que hay culto de oración, que hay actividades de oración. No, hermanos, quiere decir que las iglesias en nuestros días, un gran porcentaje de iglesias en nuestros días tiene el mismo problema de la iglesia de Éfeso: ha perdido el primer amor. Estamos tan ocupados en tantas actividades. Es probable que actividades propias de la iglesia, pero estamos descuidando la intimidad con Cristo Jesús tan importante. Precisaba nuestro hermano hace unos momentos: nuestra vida es cristocéntrica. Todo lo que hacemos gira alrededor de Él, de Cristo, no de un ministro, no de un grupo, no de una hermana. Nuestra vida debe ser cristocéntrica. Entonces es probable que trabajemos mucho como iglesia, pero si descuidamos la oración, la intimidad con Él, deja de ser cristocéntrica nuestra vida. Y entonces entraríamos al problema de la iglesia de Éfeso. Bien, vamos a seguir con otros detalles más de la oración que había perdido la iglesia de Éfeso. También, al dejar de orar, la iglesia de Éfeso
cuando volvía a orar o cuando alguien quería orar, de las pocas veces que lo hacían, ya no oraban correctamente. Es decir, dejaron la modalidad bíblica para la oración. Y era normal, porque si dejaron de orar, al paso del tiempo, al dejar de orar, dejaron de aprender el modelo que Dios dejó. Y eso pasa en nuestros días también. Hay iglesias que no saben orar, que casi no oran, y cuando oran, oran mal. Ministros incluso, pastores, predicadores incluso de renombre que no saben orar. Nuestra oración, de acuerdo a la Biblia, el modelo bíblico de la oración para la iglesia, tenemos que incluir la Trinidad de Dios. Nuestra oración tiene que ser dirigida al Padre, guiada del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Esa es la oración cristiana. Ahora hay tantas modalidades. La gente ora a Cristo, se dirige a Cristo en la oración, cuando la oración tiene que ser dirigida al Padre. Cuando termina la oración, varios errores. Se dirigen a Cristo. Cristo, gracias. Cristo, te pido. Cristo, te ruego. Y al final dicen, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Es incongruente la oración. Tiene que ser dirigida al Padre para que al final digamos, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Esa es la lógica y la congruencia en la oración. Otros oran al Espíritu Santo, pero la Biblia dice que nuestra oración tiene que ser guiada del Espíritu Santo, que le pidamos que Él nos guíe cuáles son las palabras mejores en nuestra oración, que Él nos guíe. Otros sí oran al Padre, pero al final de la oración no dicen en el nombre de Cristo Jesús. El Señor, el Padre, está escuchando nuestra oración, y cuando vamos a terminarla, el Señor está presto su oído para que nosotros digamos, te lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Y hay muchos hermanos que al final no dicen, te lo pido en el nombre de Cristo, solamente dicen amén. No saben orar. La Trinidad de Dios está involucrada, debe estar involucrada en la oración. La oración va dirigida al Padre, guiada del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces la iglesia de Éfeso, al dejar de orar, al dejar su primer amor, cuando de vez en cuando oraba, lo hacía y lo hacía mal. Perdió el modelo que Dios estableció para la oración. Entonces hay que tener mucho cuidado. El testigo de Jehová que no cree en Cristo, que no cree en el Espíritu Santo como Dios, su oración solo al Padre. No incluye la Trinidad de Dios, porque es una secta, porque hay herejía, y su oración va dirigida solo al Padre. La secta de solo Jesús, su oración va dirigida solo al Hijo. No quieren ni al Padre, no quieren al Espíritu Santo. Pare de sufrir, su oración va dirigida generalmente al Espíritu Santo. Por eso, antes de llamarse la Iglesia Universal de Dios, lo que es Pare de Sufrir, antes en México se llamaba la oración fuerte al Espíritu Santo. Tuvieron problemas con nuestras autoridades mexicanas, fueron echados de nuestro país y regresaron con otro nombre. Los mismos líderes brasileños, pero regresar con otro nombre. Ahora la Iglesia Universal de Dios, lo llamado Pare de Sufrir. Su oración dirigida al Espíritu Santo, porque no son trinitarios, porque su oración es hereje. La oración bíblica para la iglesia es muy precisa. No se olvide de esto, no nos olvidemos de esto. Tenemos que orar regularmente, todos los días, pero nuestra oración tiene que ser congruente en base al modelo que Dios estableció. Nuestra oración dirigida al Padre, guiada del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Es una oración trinitaria, la oración de la iglesia. Muy bien. También tenemos otros detalles que hay que agregar acerca de la oración. Nuestra oración tiene que ser constante, insistente. El Señor precisó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nosotros somos dados a pedir a Dios, orar, pero cuando hacemos peticiones generalmente no insistimos. Es decir, oramos una vez, 2 veces, 3 veces y generalmente si no vemos respuesta que nosotros queremos, dejamos de orar. Nuestra oración tiene que ser insistente. La iglesia de Éfeso se había olvidado de orar. Pocas veces oraba, cuando lo hacía mal y no era insistente en su oración. ¿Cuántas veces oramos por una persona y decimos, bueno, no me hace caso, no busca de Dios, yo ya no oro, yo ya oré, yo ya me cansé, ya oré mucho, toda la semana estuve orando por él, por ella, no hace caso, yo ya cumplí? ¿Hasta dónde será cierto eso? ¿Hasta dónde será cierto que oramos por una persona, no hay reacción en ella, la que queremos, y de repente nos desanimamos y decimos, yo ya oré, yo ya cumplí, yo ya no vuelvo a orar por ella? Hace algunos años estuve en una iglesia muy desordenada, pero terriblemente desordenada.
No podíamos concentrarnos en nada, ni en el canto, ni en la oración, ni en la predicación, en nada. Era una iglesia totalmente desordenada. Cada quien hacía lo que quería, un espanto terrible. Y el hermano que estaba dirigiendo en esa ocasión, estaba yo en la plataforma con el pastor que me invitó, y el hermano que estaba dirigiendo dio un momento, una oportunidad para testimonios. ¿Quién quiere dar un testimonio? Dijo, bueno, algunos hermanos, pero cuando se levantaba un hermano y testificaba, había tanto desorden, murmuración, comentarios, cada quien en su tema, nadie prestaba atención y eso me molestó demasiado. Pero cuando un hermano ya de edad levantó su mano para dar su testimonio, le dieron oportunidad, él pasó al frente y nadie le hacía caso. Eso me molestó. Pero cuando él empieza a dar su testimonio, él dijo, hermanos, le doy gracias a Dios porque ayer se convirtió a Cristo mi hijo. Cuando dijo eso, muchos ni lo escucharon porque estaban cada quien en su tema, cada quien un desorden total en esa congregación, que le tuve que decir al hermano, al pastor, hermano, ¿no se le hace como que ya es mucho desorden? La congregación no atiende, el hermano está dando gracias y nadie atiende. Y tomó el micrófono el pastor y hizo una exhortación a la iglesia, hermanos, vamos a atender, por favor. Hasta que le llamó la atención hubo silencio y le pidió al hermano retomar su testimonio. Cuando yo lo escuché que dijo, le doy gracias a Dios porque mi hijo ayer se convirtió, pues yo sentí alegría, yo le veía con alegría, pero no me impactó, pero no demasiado, pues, es la realidad. Cuando él retoma su testimonio y ahora sí todos estamos atentos o todos están atentos, dice, hermano, le doy gracias a Dios porque ayer mi hijo se convirtió. Se escuchó por ahí un amén, dos, pero me llamó la atención que dijo el hermano, hermanos, tengo 40 años que todos los días por la mañana me levanto por 40 años pidiéndole a Dios, Señor, salva a mi hijo. 40 años. Y entonces su testimonio fue, por 40 años todos los días he estado orando a Dios, Señor, salva a mi hijo. Y ayer en la tarde, noche, mi hijo se convirtió a Cristo. Dios respondió mi oración. Una oración que hacía por 40 años todos los días. Y eso me impactó. Porque nosotros a veces le decimos a los padres, hermano, su hijo ya entregó su vida a Cristo. No, hermano, estamos orando por él. No, yo ya me cansé, hermano. Yo ya oré una semana, no quiere, pues es su problema. ¿Cuánto oramos por el hermano, por la hermana, por el hijo, por la familia? 40 años oró este hermano, día tras día. Señor, salva a mi hijo, Señor, salva a mi hijo. ¿Cómo no iba a estar contento? ¿Cómo no iba a estar con alegría? Si después de 40 años el Señor respondía a su oración, su hijo se acababa de convertir. Entonces es un ejemplo de constancia en la oración. Dios nos pone a prueba. Tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dos palabras importantes en griego para referirse al tiempo. En hebreo solo tenemos una palabra y hay que agregar una más si queremos hablar del tiempo de Dios o del tiempo del hombre. La palabra et en hebreo significa tiempo, pero puede ser en referencia al tiempo de Dios o al tiempo del ser humano. En griego hay un poquito de más precisión. En el Nuevo Testamento en griego hay dos palabras para referirse al tiempo. El tiempo de nosotros, el tiempo hombre, el tiempo humano es el tiempo cronos. Cronos es la palabra griega en el Nuevo Testamento para referirse a nuestro tiempo, que nos gobierna los días, 24 horas, los minutos. El tiempo cronos nos involucra a nosotros, incluyendo los fechajes, los días, la semana, los meses, los años. Todo lo que es natural respecto al tiempo corresponde a nosotros y es el tiempo cronos. Pero el tiempo de Dios muchas veces no es nuestro tiempo. Uno de los problemas que tenemos es que queremos encasillar a Dios a que Él actúe en base a nuestro tiempo. Y sin embargo, la Biblia nos precisa que el tiempo de Dios es diferente al nuestro. El mismo apóstol Pedro en el Antiguo Testamento se precisa también que un día delante del Señor es como 1000 años para nosotros. Vea usted, un día delante del Señor es como 1000 años para nosotros. O 1000 años para nosotros es como un día delante del Señor. O sea, el tiempo nuestro no es el mismo tiempo de Dios. Por eso es que en el Nuevo Testamento en griego, para referirse al tiempo de Dios, se refiere a otra palabra. Mientras que el tiempo del hombre es cronos, el tiempo de Dios
es kairos o keros. Esta palabra kairos o keros en griego se refiere al tiempo de Dios, no al tiempo del ser humano. Nuestro problema es que cada vez que pedimos algo a Dios, cada vez que necesitamos algo, nuestro problema es ajustarnos al tiempo de Dios. No querer que Dios se ajuste a nuestro tiempo, sino no es Dios el que se tiene que ajustar a nosotros, a nuestro tiempo. Somos nosotros los que nos tenemos que ajustar al tiempo de Dios, cuando Él quiera, cuando Él lo decida, cuando sea el tiempo de Dios. Al precisar esto, escuche bien lo que digo, al precisar que una cosa es el tiempo del hombre y otra cosa es el tiempo de Dios, entonces a colación resultan varias doctrinas importantes, escuche bien. Una doctrina importante a colación de lo que acabo de decir, de estas dos palabras griegas, que una cosa es el tiempo de Dios y otra cosa es el tiempo nuestro, es que es imposible, además antibíblico, que nuestra oración vaya con los ingredientes de declarar o decretar. Porque cuando alguien declara o decreta, el primer punto que tenemos que decir en una oración en donde se expresa declaro o decreto, primer punto que tenemos que decir es que no hay ninguna base bíblica para hacerlo, no tiene consistencia bíblica. Dos, no tiene consistencia histórica, nadie en la historia de la iglesia ha orado de esa manera, declarando o decretando. La oración en donde se incluye la palabra declarar o decretar no tiene más de 30 años de historia con las iglesias carismáticas. No tiene historia de la iglesia, no tiene base bíblica, no tiene base teológica. Ahora, cuando alguien declara, el objetivo que pretende es que Dios cumpla lo que está diciendo a fuerzas, porque ya lo declaró, porque ya lo decretó. En otras palabras, se tiene la idea de que al declarar o decretar, Dios se ve obligado a cumplirme lo que estoy diciendo porque lo estoy declarando o decretando. Es como si al decir declaro o decreto, es como si le quisiera hacer, permítame la expresión, manita de puerco a Dios para obligarlo a que cumpla lo que yo estoy diciendo. Eso no es cierto. Cuando nosotros oramos, somos nosotros los que nos tenemos que ajustar a lo que Dios quiera. Y no que nuestra oración Dios se ajuste a lo que yo quiero. No, amados hermanos, más respeto. Estamos tratando con el Creador, estamos tratando con el Todopoderoso. Dios no es nuestro criado para declarar o decretar y que cumpla lo que yo digo porque lo declaro. Somos nosotros sus siervos. Nuestra oración, la oración cristiana, al final tiene que decir por los méritos de Cristo: Señor, tú sabes que yo quisiera esto, pero conforme tu voluntad, no como yo, sino como tú quieras. Esa es la oración cristiana. Entonces, el tiempo de Dios, kairos o keros, nos trae como resultado considerar que cuando nosotros oramos a Dios, por más que querramos que Él obligarlo a que Él cumpla lo que yo quiero, así use la expresión que sea, eso no es posible. Yo me tengo que ajustar al tiempo de Dios. Y mire, el tiempo de Dios a veces es respondernos inmediatamente. El tiempo de Dios a veces es tardar un poco. El tiempo de Dios es tardarnos mucho en la respuesta. O el tiempo de Dios a veces, su soberanía, es no darnos lo que pedimos. Es su soberanía, Él es Dios. Soy yo el que me tengo que ajustar a lo que Él quiera y no pretender que Él se ajuste a lo que yo quiero. Mire, aunado también a esto, la oración cristiana ahora ha estado afectada, porque cuando no se ora bíblicamente empiezan a hacerse cosas raras en la oración. Lleve esto a casa, precíselo, hágalo lo que la iglesia Berea hizo con el apóstol Pablo. Esto que estoy diciendo, regrese a casa y verifíquelo a ver si está en la Biblia o no. No existe la palabra declarar o decretar para la oración cristiana en la Biblia ni en toda la historia de la iglesia. Investíguelo, analícelo. Pero también otro error que tenemos en nuestros días, muy popular, es el término interceder. En la oración, muy amable hermano, gracias. En la oración ahora sucede que ya no es oración, sino intercesión. ¿Dónde dice la Biblia eso? A veces el hermano se acerca donde la hermana, donde el hermano y le dice: hermano, voy a interceder por ti. Pero ¿dónde dice la Biblia eso? Cuando estamos acostumbrados a escuchar
Siempre declarar, decretar, interceder. Y de repente escuchamos que no es bíblico, como que nos impacta, como que no, aquí ya se están yendo por otro lado. Aquí ya, ¿qué pasó con eso de que ya no hay declarar, no hay decretar, no hay interceder? Nos pareciera raro, nos pareciera mal, porque siempre estamos escuchando los mismos términos. Sin embargo, verifíquelo en casa. No existe eso para la iglesia. Ahora, no solamente no existe, sino si yo le digo a usted que voy a interceder por usted, entonces yo estoy blasfemando. Interceder, pretender interceder es una blasfemia. Interceder es mediar. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia nos dice que el que intercede por nosotros ante el Padre es Cristo Jesús y el Espíritu Santo, nada más. No encontramos en la Biblia nadie más que pueda interceder ante el Padre. La Biblia solo precisa que Cristo intercede por nosotros y el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Sabe por qué Cristo puede interceder por nosotros? Porque Él es Dios. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo puede interceder por nosotros? Porque Él es Dios. La palabra interceder significa ponerse a la par. Eso es lo que significa interceder, ponerse a la par. Si yo le digo a usted, hermano, voy a interceder por usted, me estoy poniendo a la par de Dios. O sea, estoy diciendo, soy igual que Dios. Eso es imposible, es una herejía, es una blasfemia. Yo no soy Dios, usted no es Dios para interceder por nadie. Ahora, hay que precisar. No puedo interceder por usted, pero sí puedo orar. Una cosa es orar y otra cosa es interceder. El catolicismo romano tiene un montón de mediadores, un montón de intercesores. ¿Por qué cree usted que el católico romano tiene a San Martín de Porres, a Santo Lío de Atocha, a la Virgen María, incluso Virgen de Guadalupe, y hay como 5,000 vírgenes más que han inventado? Y todas esas vírgenes y todos esos ídolos, para ellos son intercesores, para ellos son mediadores, por eso les piden a ellos. No así el cristiano evangélico. El cristiano evangélico reconoce que solo Cristo puede interceder por él. Entonces no tenemos intercesores, no tenemos mediadores como el catolicismo lo tiene. Es una blasfemia. Yo puedo decir, hermano, voy a orar por ti. Usted ore por mí, oramos los unos por los otros, pero una cosa es orar y otra cosa es interceder. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué, si yo pudiera interceder por usted, por qué al final de la oración digo, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo? ¿Por qué pedimos en nuestra oración al final en el nombre de Cristo Jesús? Porque Él es el que intercede por nosotros. Pero si yo pudiera interceder por usted, no tendría caso de decirle al final de mi oración, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. ¿Para qué le digo, te lo pido en Cristo Jesús, si yo puedo interceder? Pero pedimos en el nombre de Cristo Jesús porque reconocemos que solo Él puede interceder por nosotros. Entonces nuestra oración tiene que ser teológica, nuestra oración tiene que ser bíblica. Otro problema que tenemos es cuando perdemos la intimidad con Cristo y empezamos a orar mal. No solamente creemos en la intercesión de manera equivocada, pero también pensamos que es un don. Las iglesias han dejado de tener cultos de oración y lo han desplazado, fíjese bien, escuche bien, las iglesias que han dejado los cultos de oración lo han desplazado por grupos llamados de intercesión. Pareciera bonito y todo, pero eso está mal. La iglesia no debiera de tener grupos de intercesión, la iglesia debería de tener cultos de oración. Porque si manejamos un grupo de intercesión, el primer punto es un error teológico, el término. Pero segundo, le hacen creer a los hermanos que hay hermanos que tienen el don de intercesión. Entonces por eso no todos van a orar, porque es un don. Se les hace creer que el don de intercesión lo tiene un hermano, otros no lo tienen, y vea qué grave es la situación, porque se elimina el culto de oración y se tienen solo algunos hermanos orando, supuestamente intercediendo, pero además pensando que es su don. O sea, su don, según ellos, es interceder, orar. No pueden interceder, como ya dijimos, lo que hacen realmente es orar.
Pero aún así está equivocado, porque le hacen creer que tiene don de oración o de intercesión. Bueno, ¿y los demás? Si yo creo que la intercesión, que está equivocado, la oración, si yo creo que es un don, entonces yo no tengo obligación de orar. Que oren los que tengan el don. ¿Nota usted lo absurdo del punto? No hay don de la oración. La oración no tienen que hacerla solo algunos, los que supuestamente tienen el don. No, todos y cada uno de los convertidos a Cristo tenemos la obligación y la necesidad de orar. No es un don, la oración es una necesidad para todo convertido a Cristo. No tienen que orar solo algunos, supuestamente porque tienen el don. Todos tenemos la necesidad y la obligación de orar, de doblar nuestras rodillas y buscar de Dios. Entonces, no me parece sano que haya grupos de intercesión. Si el nombre mismo está equivocado. Y no es de mi agrado, no es de mi agrado que haya grupos de oración en donde se pretenda que solo oren los que tienen un supuesto don, cuando todos tenemos la necesidad. Lo que debiéramos de hacer es cultos de oración. No sea que nos pase lo que la iglesia de Éfeso. No sea que estemos trabajando de aquí y de allá como la iglesia de Éfeso y que el Señor nos reclame, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Oiga, si yo creo que es un don para algunos y no para otros, hermanos, qué fácil, porque el otro no va a orar, la otra hermana no va a orar, aunque tenga problemas graves. ¿Por qué va a decir no tengo el don de la oración? Ni modo, porque mi petición que ore otro por mí, el que tenga el don que ore por mí, yo no voy a orar por mi propia necesidad. Oiga, hermanos, qué absurdo. La oración no es un don, es una necesidad que todo convertido a Cristo debe de cumplir, debe de realizar. Bien, estamos entonces con que nuestra oración tiene que ser constante, tiene que ser insistente, continua. Nuestra oración debe de ser también con humildad. Cuando nos dirigimos a Dios, cierto, la Biblia dice que por el Espíritu Santo podemos clamar Abba Padre, dirigirnos a Él con humildad, pero la humildad no debe de tener el ingrediente de decir cosas que no nos corresponden. Nuestra oración tiene que ser humilde. Es cierto, reconocer Él es el Padre, yo soy su Hijo. Tengo que dirigirme a Él con palabras humildes, de respeto. Estoy tratando con el Creador, no con un ser humano. Estoy tratando con el Todopoderoso. Mis palabras tienen que ser con cuidado, tienen que ser con humildad. Pero también, aunque deben de ser con humildad, no tiene que tener el ingrediente del extremo de expresarme equivocadamente. Hay hermanos que en su oración confunden la humildad con que deben de dirigirse a Dios y dicen expresiones que no deben decir. Hermanos que al orar dicen, Señor, no soy nada delante de ti. Pareciera que es una expresión humilde, pero no lo es. Una cosa es expresarnos en humildad delante de Dios, pero si yo en mi oración digo, Señor, yo no soy nada delante de ti, eso no es cierto. Estoy confundiendo la humildad. Eso no es humildad. Si yo le digo a Dios en mi oración, no soy nada delante de ti, Él tendría que responderme, ¿por qué me dice eso mi hijo? ¿Es mi hijo? ¿Tiene a mi hijo Jesucristo en su corazón? ¿Es templo del Espíritu Santo? ¿Es mi hijo por adopción? ¿Por qué me dice que no es nada delante de mí? No tenemos que orar de esa manera. Yo tengo que dirigirme cuando oro y digo Padre. No puedo decirle después no soy nada delante de ti, pues si le estoy diciendo que es mi Padre, soy su hijo. ¿Por qué le digo Padre y luego le digo que no soy nada delante de Él? Eso no es una expresión humilde. Tampoco debemos de precisar detalles de oración que están en el Antiguo Testamento. Job dijo en alguna ocasión delante de Dios, soy gusano y no hombre. Pero Job está expresándose desde la perspectiva patriarcal. No es una exclamación de la iglesia. Job no formaba parte de la iglesia. Y hay algunos hermanos que toman esa expresión y en su oración le dicen, primera equivocación, Señor, no soy nada delante de ti. Y luego siguen diciendo, Señor, yo soy un gusano, soy un pinacate delante de ti. No, hermanos, no podemos expresarnos de esa forma. No somos animales delante de Dios, somos sus hijos. Entonces, aunque nuestra oración tiene que ser con humildad, no busquemos palabras que en lugar de mostrar humildad, muestran
una condición que no es la nuestra delante del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Son expresiones muy populares que escuchamos por parte de algunos hermanos, como dando a entender que quieren ser humildes en su oración, y lo único que logran es un desprecio en la oración, porque dicen cosas que no son reales. El Señor es muy palpable. ¿Cuál es nuestra condición delante de Él? Soy su hijo por adopción. Entonces mi oración es humilde, en un equilibrio. Ni intercedo porque no soy Dios, pero tampoco soy un animal para decirle soy un gusano. Pero tampoco soy alguien que no conoce como para decirle no soy nada delante de ti. No, nuestra oración tiene que tener un equilibrio. Bien, vamos con la siguiente iglesia. La siguiente iglesia ahora es la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna. Vamos a leer capítulo 2, 8 al 11. Le voy a dar lectura para ubicar de qué trata. Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Este es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Ahora es otra iglesia. La iglesia de Esmirna. Esmirna, que significa mirra o amargura. Esmirna, amargura, corresponde a la historia de la iglesia en su periodo de la tribulación, el tiempo de las persecuciones terribles a la iglesia. Un poquito antes del oscurantismo. Hay quienes acomodan este periodo del 100, el periodo de la patrística, el del 100 al 450, al 500 aproximadamente después de Cristo, ese periodo de las grandes y terribles persecuciones. Algunos lo consideran un poquito antes del 100. En otras palabras, el tiempo de las persecuciones más atroces que la iglesia ha vivido corresponde a la iglesia de Esmirna. Por eso, amargura, la amargura de la persecución a la iglesia. En ese contexto histórico, el Señor precisa, recuerden que el Señor siempre, siendo ordenado, se dirige primero el mensaje al primer liderazgo. Por eso otra vez dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, o sea, al líder principal. El mensaje va primero para el líder, para que el líder tome cartas en el asunto y transmita el mensaje a la congregación que preside, que pastorea. Y dice entonces, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El Señor otra vez se pone por ejemplo. Antes de pedirle algo a la iglesia, el Señor siempre se pone por ejemplo para que la iglesia no tenga que reclamar nada. El Señor no nos va a pedir hacer algo que Él no haya hecho. El Señor siempre se ha puesto por ejemplo. Y entonces en cada mensaje de cada iglesia, antes de exhortarle a hacer algo, el Señor primero se pone por ejemplo. Sabía que esta iglesia iba a sufrir o estaba sufriendo persecución, pero el mismo Señor también la sufrió. Él se pone por ejemplo para mostrarle que aunque van a sufrir persecución y van a vivir una vida de amargura, de allí que el nombre de Esmirna, sin embargo el Señor le está diciendo que Él también sufrió amargura. Esmirna, Cristo Jesús también padeció, el Mesías sufriente, y entonces por eso Él se pone por ejemplo. Yo conozco tus obras, precisamos que es una expresión para todas las iglesias. Siempre a cada una de las 7 iglesias el Señor le expresa, yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras y precisábamos que ante esta expresión debiéramos de tener temor. A veces los hijos hacen cosas en oculto de los padres y entre hermanos no les da temor en alguna eventualidad porque lo hicimos en secreto, nuestros padres nunca se van a enterar. No hay por qué temer, pero ¿cómo le hacemos con el Señor? Yo conozco tus obras. El Señor conoce la intención de nuestro corazón, el pensamiento más profundo, más oculto, más íntimo que tenemos y que a lo mejor ni nuestra pareja conoce, Dios sí lo conoce. No podemos escondernos de la presencia de Dios. Él es omnipresente.
Él está en todo lugar. Nuestro pensamiento aún muy íntimo y que pudiéramos pensar, nadie lo sabe, ni siquiera mi pareja, mi familia, los más íntimos, nadie lo sabe. Dios sí lo sabe. Yo conozco tus obras. No nos podemos esconder. Entonces, cuando escuchamos esta expresión que nos dice el Señor, yo conozco tus obras, debiéramos de sentir temor. Debiéramos de sentir en nuestro corazón un impacto terrible que provoque andar bien, andar con cuidado, porque el Señor conoce todas nuestras obras. Yo conozco tus obras. Pero también le dice, y tu tribulación, vea, es el tiempo de las persecuciones. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, porque la tribulación trae por consecuencia pobreza. No pueden declarar su fe abiertamente y eso produce persecución en muchos sentidos y pobreza material generalmente. Generalmente cuando la iglesia ha sido perseguida, a colación también ha sido una iglesia pobre materialmente por causa de la persecución. Y sin embargo, el Señor le hace una precisión aquí interesante. Conozco tus obras, tu tribulación también, tu pobreza, pero entre paréntesis precisa, pero tú eres rico. Mire qué hermosa expresión. Yo conozco tu pobreza, pero luego inmediatamente entre paréntesis le precisa, pero tú eres rico. O sea, no te olvides, eres pobre material, pero eres rico espiritual. Inmediatamente lo levanta allí. Estamos batallando en lo material. Cristo Jesús dijo, siempre habrá pobres entre ustedes. Pero no se puede evitar, siempre hay necesidad. El dinero no sobra. La mayor cantidad de hermanos en Cristo en toda la historia ha padecido necesidad. Yo conozco tu pobreza, pero inmediatamente dice el Señor, pero tú eres rico. Debiéramos de animarnos. La eventualidad económica que se tenga, por muy grave que sea, sobre todo si es consecuencia de sufrir por Cristo, inmediatamente debiéramos de aumentar nuestra fe y nuestra alegría con las palabras siguientes, pero tú eres rico. Ni siquiera habría que externarlo. Hermanos, pues yo soy pobre, no tengo. No, hermanos, ni siquiera habría que decir eso. El Señor conoce nuestra necesidad. A mí me inquieta, me quebranta el corazón, hermanos, hermanas, que siempre su testimonio es de petición, nunca de acción de gracias. Yo sé que siempre hay necesidad, pero hermanos, ¿por qué nuestra acción de gracia, nuestro testimonio siempre tiene que ser petición? O sea, hermanos, ayúdenme a orar, necesitado de esto, no tengo esto. Y hasta en una modalidad tan triste que yo sé que sí, hay que batallar todo eso. Pero hermanos, el Señor nos está diciendo, reconozco tu tribulación, tu pobreza, pero inmediatamente, pero tú eres rico. Porque si llama mi tribulación, mi pobreza, pero tú eres rico, eso me levanta. O sea, la actitud que yo debo demostrar con la expresión inmediata que el Señor da, pero tú eres rico, eso me debiera de erguirme. Soy rico. Nuestra riqueza está escondida en los cielos en Cristo Jesús, es nuestra riqueza espiritual, pero eso es lo que debiera de sostenernos, parte de las promesas que el Señor nos ha dado. Tribulación vamos a tener siempre, necesidades vamos a tener siempre. Ahí están delante del Señor. Es sano pedirle a los hermanos, ayúdenme en oración por esta petición, punto. Pero debiéramos de alegrarnos aún en la tristeza, pareciera contrario. Debiéramos de alegrarnos aún en la pobreza, debiéramos de alegrarnos aún en la aflicción. La iglesia de Esmirna, el Señor trata de levantarle el ánimo. Sí estás sufriendo, sí tienes tribulación, sí tienes pobreza, pero tú eres rico, levántate, ten alegría. Estad siempre gozosos, dice el apóstol Pablo, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, o sea, yo tengo que estar gozoso aún estando enfermo, sí. Tengo que estar gozoso aún teniendo necesidad material, sí. Tengo que estar gozoso aún estando enfermo terminal, sí. Tengo que estar gozoso aún en medio de problemas vecinales, políticos, sociales, un montón de cosas, de problemas allá afuera. Sí, con todo y eso tengo que gozarme. Estad siempre gozosos. Es la diferencia del cristiano y el que no. El inconverso no se puede alegrar en las eventualidades que sufre. La diferencia es que el cristiano sí puede. Hay una enorme diferencia.
Aún en los enfermos terminales en los hospitales, el enfermo terminal que no tiene a Cristo está tan angustiado terriblemente y los médicos se asombran. ¿Cómo es que este está enfermo terminal y está contento? Hay una enorme diferencia. Sabemos dónde vamos. Sabemos dónde estamos y sabemos dónde vamos. Estad siempre gozosos. Entonces el Señor tiene que levantar el ánimo a la iglesia de Esmirna. El mensaje a la iglesia de Esmirna no es un mensaje que esté haciendo algo malo, es un mensaje para prevenirlo. El mensaje a la iglesia de Esmirna es prevención. Te voy a decir lo que va a pasar contigo, te voy a decir lo que vas a sufrir y te estoy previniendo para que debas de actuar correctamente cuando venga ese sufrimiento. No es exhortación a la iglesia de Esmirna por un pecado que haya hecho como Éfeso y como los demás. El mensaje a la iglesia de Esmirna es un mensaje de prevención. Vas a sufrir esto, pero no te preocupes, yo te voy a dar esto, vas a hacer esto. Es un mensaje preventivo para la iglesia. Entonces, sigue diciendo. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mire, cosas positivas que tenía la iglesia de Esmirna. Y los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Por qué dice esto? La iglesia de Esmirna, la iglesia de las persecuciones, en ese periodo de la patrística, en donde las más atroces persecuciones para la iglesia, fue un respiro en esa época para los judíos. Mientras la iglesia de Cristo sufría persecución en esa época, los que no sufrieron eran los judíos en ese tiempo. Y es por eso que muchos hermanos no soportaron la persecución cristiana y entonces se hicieron pasar como judíos para no ser perseguidos. ¿Se dan cuenta? Siendo cristiano me persiguen aquí a muerte. Pero en ese tiempo no estaban persiguiendo a los judíos. Y entonces había cristianos que se hacían pasar por judíos para no sufrir la persecución. Y el Señor por eso dice, y de los que se dicen ser judíos y no lo son. Solo aparentaban ser judíos, solo iban al judaísmo para que no sufrieran persecución. Pero el Señor precisa, se dicen ser judíos pero no lo son, sino sinagoga de Satanás, porque prefieren la ley que la gracia. Han despreciado a Cristo por seguir el judaísmo, han despreciado la gracia por seguir la ley. Y por eso el Señor dice, son sinagoga de Satanás. Esto que surgió en ese periodo, hay ciclos en la vida. Hay ciclos que Dios permite, que hay cosas que pasan y que pasa el tiempo y después vuelven a suceder, similares. Hay ciclos en la vida. Por eso es que Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del cielo. Cuando Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del cielo, quiere decir que hay principios que Dios ha establecido, hay modalidades, las modas llegan, se van y vuelven a llegar y es un ciclo. La persecución de la iglesia se da, hay un tiempo de respiro y se vuelven a dar, respiro y se vuelven a dar, o sea, es un ciclo. Y en nuestro tiempo estamos viviendo una época un poco parecida. La iglesia de Cristo en general está padeciendo cosas materiales. Y como algo interesante, el judío no está siendo perseguido en nuestros días. El pueblo de Israel ahorita no está siendo perseguido como en otros años. Y muchos hermanos en Cristo que siendo cristianos han batallado, han tenido escasez, han tenido problemas, están mirando a las promesas que Dios hizo al pueblo de Israel y muchas iglesias están judaizando. Muchos hermanos están viviendo como judíos, pero lo que podemos precisar a ellos es, se dicen ser judíos pero no lo son. Se van al judaísmo porque en el cristianismo no han obtenido la riqueza material que ellos pretendían. Y como no ven esos objetivos cumplidos en el cristianismo, se van al judaísmo para ver si allá sí los logran. Y no les importa vivir como judíos, vestirse como judíos, actuar como judíos, sin serlo. Se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, porque empezaron en Cristo y se fueron a la ley, empezaron en la gracia y se fueron a la ley, empezaron en la iglesia y se fueron al judaísmo, son sinagoga de Satanás. Se dicen ser judíos, pero no lo son, es precisa la Biblia. Ahora es incongruente, a mí me inquieta mucho cuando un hermano ya tiene a Cristo en su corazón, lo tenemos todo, somos salvos en Cristo y de repente dejamos a Cristo por otra cosa, por lo que sea.
Hermanos en Cristo que se van con los testigos de Jehová, dicen, ¿cómo puede ser posible? Están dejando lo más por lo menos o por lo nada. Aún si un cristiano se va al judaísmo, está dejando lo más por lo menos. Si yo dejo a Cristo, si dejo el cristianismo y me voy al judaísmo, lo que estoy diciendo es que el sacrificio de Cristo no sirvió para nada. Porque si el judaísmo es superior al cristianismo, ¿para qué viene Cristo? Porque si actuar como judío es superior que actuar como el cristiano, en vano murió Cristo en la cruz, ¿para qué? Pero no es así. El cristianismo es superior al judaísmo, la gracia es superior a la ley, el sacrificio de Cristo es superior a cualquier sacrificio de la ley. Entonces, cuando alguien ya ha probado a Cristo, cuando alguien ya ha tenido la salvación en Cristo y se va al judaísmo, es lo que la Biblia dice, está pisoteando la sangre de Cristo. Ay de nosotros si pisoteamos la sangre de Cristo. Si estamos en Cristo lo tenemos todo. Por eso, aún en la enfermedad del apóstol Pablo, un aguijón en la carne, cuando Pablo dice eso, dice que tenía un aguijón en la carne. La mayoría considera que su problema era una enfermedad en los ojos, se estaba quedando ciego. Es por eso que el apóstol Pablo en algún momento dijo a una iglesia, si hubieran podido ustedes en tanto amor que me tienen, seguramente hasta si hubieran podido, se hubieran sacado los ojos por dármelos. Y en otra ocasión el apóstol Pablo escribe una carta y dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. O sea, el problema de Pablo era la vista. Estaba perdiendo la visión. ¿Y qué problema para él? Porque él era un maestro. Su trabajo era la investigación. Y qué difícil habrá sido para él, porque la constante lectura y no poder ver bien era una angustia. Por eso él le llamó aguijón. Pero vean ustedes, aún en esa angustia, sufrimiento del apóstol Pablo, él ora a Dios y le dice al Señor, quítame este aguijón. Y la respuesta del Señor fue, bástate mi gracia. ¿Qué significa eso? Bástate mi gracia. El Señor le dijo a Pablo, en otras palabras, Pablo, ¿eres salvo? Sí. ¿Qué más quieres? Bástate mi gracia es eso. Si tengo a Cristo, ¿qué más queremos? Bástate mi gracia es, tienes la salvación, lo tienes todo, punto. Entonces por eso es incongruente cuando alguien tiene a Cristo en su corazón y se aparta de Cristo para ir al judaísmo, para irse a cualquier secta. Hermanos, es incongruente o Cristo no le ha satisfecho. ¿Por qué Cristo entra al corazón y pareciera que no ha satisfecho nuestro corazón? Que la gente anda buscando experiencias raras, manifestaciones raras, anda buscando experiencias que no son bíblicas. Pareciera que Cristo no ha satisfecho su corazón herido. Es extraño. Pero cuando alguien se acerca a Cristo verdaderamente, Cristo satisface toda necesidad espiritual. En eso se ve un verdadero cristiano. Está satisfecho espiritualmente, no necesita buscar más nada, no necesita cambiar Cristo por otra cosa, no necesita cambiar la iglesia por otra cosa. Se puede palpar cuando alguien verdaderamente tiene a Cristo y ha quedado satisfecho de su necesidad espiritual. No busca más nada, todo lo tiene en Cristo. Bien. Entonces la iglesia de Esmirna es esas características. Y luego el Señor le hace una precisión, reitero, es una exhortación preventiva la que da la iglesia de Esmirna. Y luego le dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. Es prevención. No temas en nada lo que vas a padecer. No le está diciendo a la iglesia de Esmirna que no va a padecer. El Señor no le está prometiendo que no va a padecer. Le está precisando que sí va a padecer. Pero le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Mire qué interesante, ¿eh? ¿Cuál es nuestra oración? Señor, tú has prometido que yo no voy a padecer. No, el Señor no nos ha prometido eso. El Señor no ha prometido que no vamos a padecer. Le está diciendo, no temas en nada de lo que vas a padecer. No le está diciendo que no va a padecer, le está diciendo que sí va a padecer, pero la exhortación es que no tema en ese padecimiento. Entonces, ¿el Señor ha prometido a la iglesia padecer? La respuesta es sí. Sí, hermanos, el Señor nos ha prometido que vamos a padecer, pero nos ha exhortado, no temas en lo que vas a padecer. Ahora, ese es nuestro dilema. Esa es nuestra prueba. Porque
Él ha prometido a la iglesia que vamos a padecer, pero nos ha exhortado que no temamos, y eso es lo más difícil para nosotros, porque la realidad es que como humanos sí tememos al padecimiento. Nuestra oración, yo sé, pedimos, Señor, el empleo, que no falte, sé que no va a faltar, sé que tú me vas a cuidar mi empleo, mi trabajo, mi empresa. Eso sí, Dios quiere, su soberanía. Pero nuestra oración es que queremos no padecer en nada. Hasta reclamamos a veces esas, entre comillas, promesas. Señor, tú has prometido que me vas a guardar, no va a pasar nada. Eso no ha prometido el Señor. El Señor ha prometido que vamos a padecer, y lo que nos ha pedido a nosotros como la iglesia de Esmirna es: no temas en lo que vas a padecer. Nuestro problema, nuestro trabajo es no temer esas eventualidades. Hay hermanos que viven de la zozobra, y si me enfermo, les dan cualquier noticia de enfermedad, mínima o grande, en consecuencia, y se espantan tanto que pierden la paz de Cristo. Los médicos son muy crueles, generalmente. Las noticias las dan exageradas algunos. Tiene indicios de algo y ya le dicen: no, ya usted, ya lo están diciendo que en 3 días ya muere. O sea, y entonces aún el cristiano se angustia tanto con esa información. Se cree más lo que dice el médico que lo que dice Dios, y espera en soberanía. El médico me dijo que tenía 1 semana, y regresan y dice: pues en 1 semana a ver cuánto alcanzo a hacer, y Dios bendito, una angustia, y pierde la paz. ¿Por qué? No temas de lo que vas a padecer, no temas en lo que vas a padecer. Es nuestro trabajo, no temer. Ahora, si no oramos, o si sí oramos, ¿qué nos ayudará a no temer? Hermanos, porque si el Señor nos exhorta a no temer, ¿cómo no voy a temer las eventualidades que Él permita que tengamos si no oro, si no me consagro, si no busco de Dios, si no estudio su palabra, si no me congrego, si no busco de Dios? O sea, si no me consagro a Dios, ¿cómo voy a echar mano de esta exhortación? No temer ante esas eventualidades. Claro que voy a tener temor si no busco a Dios. ¿Cuánto cambia la oración en una eventualidad? Si yo siento algo de temor, alguna eventualidad, mire, doblamos nuestras rodillas, pedimos a Dios fortaleza y nos levantamos, hermanos. Ya con esto no tenemos temor ante la eventualidad. ¿Cuánto puede cambiar la oración que hacemos en nuestra condición? Entonces es nuestro reto. El Señor no ha prometido que no vamos a padecer. El Señor ha prometido que vamos a padecer, pero nos ha exhortado para que no temamos lo que vamos a padecer. Y luego dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Mire, literalmente dice así: el diablo va a echar a algunos a la cárcel. Literalmente, tiempos de persecución. Pero también aquí podemos precisar lo que siempre hemos dicho, y la Biblia precisa: el diablo no hace más que lo que Dios le permita. El diablo iba a echar a algunos en la cárcel, pero con la permisión de Dios. El diablo no va a hacernos algo que Dios no le permita. Por eso cada vez que tengamos una eventualidad, no hay que echarle la culpa al diablo en ninguna eventualidad. No hay que darle ningún crédito. Tenemos que darle gracias a Dios por la eventualidad, no al diablo. Entonces el diablo, con la permisión de Dios, va a echar a algunos a la cárcel. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo que Dios permita que el diablo eche a algunos a la cárcel? Para ser probados, dice. Entonces, hermanos, Dios nos prueba. Fíjese usted. Dios nos prueba. Cuando usted esté enfermo, cuando usted tenga problemas, eventualidades varias, no se angustie demasiado, y créalo, el Señor le permite todo eso porque estamos siendo probados. Los profetas decían al pueblo de Israel de una manera constante: y seréis probados como se prueba el oro por fuego. El Señor nos prueba por fuego. El Señor nos prueba con fuego, con tribulación, con problemas. Esa es la prueba con que el Señor nos prueba, valga la expresión, para salir refulgentes y puros como el oro ante el fuego. Ese es el propósito de la prueba. Mire, usted pide a Dios paciencia: Señor, te ruego, dame paciencia.
Cuando usted le pide eso, el Señor inmediatamente le permite un problema. Qué incongruente. Le pedimos al Señor, dame paciencia, el Señor nos da un problema y le decimos, quítame este problema. El Señor dirá, pues me pediste paciencia y para que resolver la paciencia tienes que tener pruebas. No podemos desarrollar la paciencia sin pruebas. No podemos crecer espiritualmente sin pruebas. Mire, quizás con esas palabras algunos demás, no puede ser. Por eso no es correcto, escuche bien, no es correcto cuando evangelizamos, no es correcto decirle al inconverso que si recibe a Cristo Jesús se van a acabar todos sus problemas. Eso no es cierto. No. Hay hermanos que ofrecen al inconverso cosas que no son ciertas. No, si usted entrega su vida a Cristo, sus problemas se van a acabar. Eso no es cierto. El Señor nos prueba por fuego. Habría que precisarle, si usted entrega su vida a Cristo, el Señor le promete salvación y vida eterna. Y es probable que tenga más problemas si lo hace. Pero aunque tenga más problemas si recibe a Cristo como su Salvador, el Señor ha prometido estar con usted. Eso es lo que ese es el evangelio verdadero. Pero se predica un evangelio color de rosa y que no es cierto. Porque si en este momento que estoy diciendo lo de la iglesia de Esmirna, si estoy diciendo que el Señor ha prometido pruebas, problemas, dificultades, vamos a ser probados. Si en este momento que estoy diciendo algo de los que están aquí y si les predicaron que la vida cristiana es de color de rosa, ahorita se está impactando y está diciendo, me mintieron. Yo recibí a Cristo porque me dijeron que se iban a acabar mis problemas y ahora resulta que no es cierto. Ahora resulta que el Señor nos ha llamado para ser probados. Pues déjeme decirle que sí. El Señor nos ha llamado para ser probados. Yo sé que es difícil decir amén ante esto, pero es la realidad. El Señor nos ha llamado para ser probados y luego dice, y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Tendréis tribulación por 10 días. No se refiere a que 10 días literalmente, porque esta iglesia sufrió de una manera terrible la persecución hasta por 500 años. Entonces no se refiere a 10 días literales que iban a sufrir tribulación, sino es un hebraísmo. El número 10 en la Biblia significa prueba. Cuando dice tendréis tribulación por 10 días, no se refiere que iban a sufrir 10 días, sino que iban a tener un tiempo de persecución. El número 10 significa prueba, ejemplos. No es casualidad que en Éxodo 20 el Señor deje 10 mandamientos. El 10 significa prueba. Se nos presenta aquí el Señor correcto, sano, teológico, bíblico, bien, y acá una imagen, un ídolo, que si sigo ese ídolo, la gente que lo sigue me va a dar un trabajo, me va a dar bienestar material, y entonces entramos en una prueba. O sigo al Dios verdadero, o sigo esta imagen que los que la están siguiendo me están prometiendo trabajo, beneficios materiales, económicos. Soy puesto a prueba. Si yo tengo mi esposa y voy por la calle y veo a una mujer bonita, hermosa, no desearás la mujer de tu prójimo. Entra en acción una prueba. El número 10 es una prueba. Vi a una persona por ahí que estaba sentada junto a mí, se levanta y se le cayó la cartera. Y hasta puedo palpar, puedo ver cómo se sobresalen billetes de la cartera. Se levantó esa persona y no se dio cuenta. Entra prueba, uno de los 10 mandamientos, el 10 significa prueba, no robarás. Tengo que decir, Señor, venga, espere, disculpe, mire, se le cayó su cartera. Soy puesto a prueba porque si en ese momento esa persona deja su cartera y no se da cuenta y yo no tengo trabajo en ese momento, soy puesto a prueba. Además, sobre todo si hice la oración de la mañana, el Señor bendíceme en el día, me siento en una banca y deja la cartera, se va, puedo pensar hasta mal, oh Dios, qué rápido me bendices. No, Dios no bendice así. Soy puesto a prueba, entra en acción, no robarás, y tengo que decirle, Señor, señora, venga, su cartera. No tengo ni un centavo, dejé ir esa cartera llena de billetes, pero mi corazón está feliz.
y me siento satisfecho porque hice lo correcto. Fui puesto a prueba y pasé la prueba. ¿Comprende? El 10 significa prueba. Por eso el Señor nos dejó 10 dedos en nuestras manos. ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Hay casos excepcionales, pero en general tenemos 10 dedos, 5 de cada mano. ¿Por qué nos habrá diseñado Dios así al ser humano? Porque nos pone a prueba. ¿Qué hacemos con nuestras manos? Son puestas a prueba. ¿Qué tomamos? ¿Lo ajeno? Somos puestos a prueba. Nuestras manos son para bendición. Acariciamos a nuestra esposa o le damos sus buenos. Somos puestos a prueba. Nuestras manos son puestas a prueba. ¿Se acuerdan de ese canto de niños muy popular hace algunos años? Que ya no se enseña a los niños, por cierto. Ese canto para los niños: cuidado mis manitas al tocar. Fíjense lo que se le enseñaba al niño a cantar: cuidado mis manitas al tocar, porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidado mis manitas. O sea, el niño era impactado. Cuidado mis manitas, no debo tomar lo ajeno, mis manos son para bendición. O sea, todo eso, cuidado mis manitas al tocar. Pues es lo mismo que deberíamos de cantar. Hermanos, cuidado nuestras manitas al tocar. Somos puestos a prueba, por eso tenemos 10 dedos. El 10 significa prueba. ¿Por qué 10 dedos en nuestros pies? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Porque Dios prueba, Dios nos pone a prueba nuestro andar. Con nuestros pies, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es nuestro caminar? ¿Cuál es nuestra vereda? ¿Cuál es nuestro camino? ¿A dónde vamos? ¿A dónde no vamos? ¿Vamos a lugares incorrectos? ¿Caminamos rumbo a lugares que Dios no quiere? ¿O caminamos a lugares positivos? ¿Caminamos en el camino sano? ¿Vamos a los lugares que corresponden al cristiano? O sea, somos puestos a prueba con 10 dedos en nuestros pies. El 10 significa prueba. Al profeta Daniel, cuando está cautivo en Babilonia con sus amigos, recuerdan, le quieren dar de comer y de beber la comida y la bebida del rey. Y Daniel y sus amigos hacen una promesa y dicen: no vamos a comer nada de la comida y bebida del rey, no nos vamos a contaminar, porque la comida y bebida del rey primero era sacrificada a los ídolos, a sus dioses, y luego se las daban de comer. Por eso ellos no querían esa comida. Fueron puestos a prueba, y por eso Daniel, al líder que los custodiaba, le dijo: Daniel, prueba con nosotros 10 días. ¿Por qué no le dijo Daniel, prueba con nosotros 5 días o prueba con nosotros un mes? ¿Por qué le dijo, prueba con nosotros 10 días? Porque el número 10 significa prueba. Y después de que pasaron la prueba, la Biblia dice que se presentan ante el rey, y Daniel y sus amigos, al pasar la prueba, dice que estaban 10 veces por encima, mejores que los demás jóvenes, puestos a pruebas 10 días. Comenté la vez pasada, Isaac, un joven casadero. Abraham le pide a su criado: vaya a buscar esposa para su hijo Isaac. Conoce la historia. Este criado, Eliezer, va, y su labor es convencer a la muchacha para que se case con Isaac. Llega, ofrece regalos a sus familiares, a ella misma le da regalos, y la labor del criado es convencer a la muchacha para que se quiera casar con Isaac sin conocerle, sin haberle visto. Uf, qué difícil. No era cualquier cosa. Abraham le dice al criado: vas a ir a aquel lugar, a aquella localidad, y vas a buscar novia para mi hijo Isaac. Oh, qué difícil. Por eso el criado le dice a Abraham: bueno, pero ¿y qué tal si no quiere venir la muchacha? Pues es que iba a ser difícil. ¿Qué muchacha iba a querer casarse con Isaac sin conocerlo, sin haberle visto nunca? Era difícil. O sea, tenía que lograr que la muchacha, por fe, quisiera casarse con Isaac sin haberle visto y sin haberle conocido. Era difícil. Entonces la labor del criado fue llegar, darle presentes, dones, convencerle.
No había fotografías en aquella época. O sea, el criado no llevó una fotografía de Isaac para que la muchacha se emocionara. No podía, no había fotografías, porque si hubiera habido fotografías, mire, hay personas que se sacan un montón de fotos y envían a la pareja que pretenden en la foto que salió mejor. O sea, trata de impactar. Pero allí no había esa posibilidad, no había fotografías, no había esculturas. Estaba prohibido para el pueblo de Israel hacer esculturas humanas. Entonces, ¿qué podía llevar el criado para convencer a la muchacha? Solo sus palabras, solo los regalos que le dio. Tenía que impactarle y tenía que hablarle bonito. Fíjate que te voy a platicar. No. Isaac, mi amo, es extraordinario, es el mejor joven del rumbo. Es guapo, es fuerte, es formal, muy atento. O sea, tuvo que convencerle, tuvo que animarle, impactarle con las palabras, porque no podía verle, era imposible. Tuvo que lograr, su trabajo del criado era lograr que la muchacha se enamorara de Isaac sin conocerle y sin verle. ¿Qué labor más terrible? Es la misma labor del Espíritu Santo. Por eso en ese evento Abraham representa al Padre que envía al Espíritu Santo a convencer a la muchacha de casarse con su hijo. Por eso el criado representa ahí al Espíritu Santo, que tiene que hacer la labor de convencimiento a la iglesia, a la novia, para casarse con Cristo sin haberle visto, sin conocerle. La muchacha representa a Cristo, que por fe va a aceptar casarse con Isaac, lo mismo que la iglesia. Nosotros no hemos visto a Cristo, no le conocemos literalmente, estamos por fe. Y el Espíritu Santo nos ha convencido de casarnos con Él, sin verle. El apóstol Pablo, guiado del Espíritu Santo, dice que andamos por fe y no por vista. Ya Tomás nos dejó impactado en la Biblia en muchos conceptos. Y uno de ellos, Tomás, cuando Cristo resucita y se aparece resucitado a los suyos, no sabemos por qué causa Tomás no estaba allí esa ocasión. Debiera de haber estado y no estuvo. Cuando alguien debe de estar en una reunión y no está, y no sabemos las causas, no sabemos por qué, pero debieran de estar. Hoy mismo aquí hay hermanos que deberían de estar y no están. Cuando Tomás debería de estar, allí no estuvo. Y cuando aparece resucitado a Cristo, y después de ese evento maravilloso le dicen a Tomás: ¿qué crees, Tomás? Ya resucitó Cristo. Se perdió de una gran bendición. Cuando nosotros no asistimos al culto, nos perdemos de bendiciones. Y después, cuando los hermanos que estuvieron nos platican, no lo creemos. Cuando le dicen a Tomás: Tomás, te perdiste de la bendición de que Cristo ha resucitado, y Tomás no les cree. No. Yo hasta que no meta mi dedo en su orificio, en sus manos, y no meta mi mano en su costado, no voy a creer. Fíjense, Tomás. Pasa una semana y otra vez los discípulos están reunidos. Ahora sí está Tomás. Ahora sí. Cristo otra vez se aparece resucitado. Y cuando está resucitado, ahora sí se aparece a todos ellos. Está Tomás ahí, ahora sí. Cristo, que sabe todas las cosas, yo conozco tus obras. Cristo le dice a Tomás: a ver, Tomás, acércate. Mete tu dedo aquí. Mete tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando le dice eso, Tomás le responde al Señor: Señor mío y Dios mío. Al Señor no le impacta eso que dijo Tomás. Cuando le vio, Tomás dijo: Señor mío y Dios mío. Y Cristo Jesús le responde: porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué ganancia? En otras palabras, Cristo le estaba diciendo a Tomás: ¿qué ganancia es que creas porque me has visto? ¿Qué ganancia? O sea, porque me viste, Tomás, creíste. ¿Qué ganancia es eso? Pero luego Cristo precisa: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿De quién estaba hablando Cristo? Cuando dice bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿sabe de quién estaba hablando Cristo? De nosotros. Nosotros somos bienaventurados porque hemos creído en Él sin haberle visto. Andamos por fe y no por vista. Qué maravilloso, qué extraordinario. Aquella muchacha
cuando el criado la convence en irse a casar con Isaac. Qué emoción cuando ya va a enfrentarse por primera vez, lo va a ver, por primera vez se va a dar cuenta quién es, con quién se va a casar. Qué emoción habrá tenido la muchacha. Es la misma emoción o una emoción parecida la que vamos a tener cuando ya vayamos a ver a Cristo. Una emoción a mí me hace pensar qué emocionante va a ser cuando por primera vez vea cara a cara al mi Señor. Estamos a la expectativa, yo ya quiero verle. No crea lo que dice el catolicismo, no crea que la imagen del catolicismo que ofrece un Cristo con cabello largo, con unas gotitas aquí, con unas espinas, con un manto aquí que le cubre la cintura, esa no es la imagen del Cristo verdadero. Hay hermanos que dicen, no hermano, yo ya sé cómo va a ser Cristo. Oye hermanos, eso es una vacilada, eso no es nada bíblico, eso es un invento del hombre. El catolicismo ha vendido esa imagen al mundo creyendo que así es Cristo. No es cierto, no se lo crea. Entonces es emocionante porque estoy enamorado de alguien que no he visto. Es emocionante porque estoy enamorado de alguien que no sé cómo es, pero cuando lo vea va a ser mejor de como me lo imaginé. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Voy al punto, a retomarlo. Entonces, cuando el criado tiene que convencer a la muchacha para casarse con Isaac sin haberle visto, él les da regalos y todo, pero les dice a su mamá, a su hermano, a todos sus familiares de la muchacha, les dice, ya dejen ir a la muchacha para que se case con Isaac. Cuando el criado les dice, ya dejen ir a la muchacha para que se case con Isaac, sus familiares le dicen al criado, no, que espere la muchacha 10 días y después de esos 10 días elija si se va o no se va. ¿Por qué la familia le dijo al criado que espere la muchacha 10 días? Porque el número 10 significa prueba. Por eso le dijeron que espere 10 días. Ahora lo interesante, el número 10 significa prueba. Cuando los familiares dijeron a la muchacha, espere 10 días, ¿qué dijo la muchacha? ¿Recuerdan? La muchacha no aceptó. No, yo no espero 10 días, yo me voy. Por eso muchos judíos dicen, ¿qué tan urgida habrá estado? Sus familiares le dijeron, espera 10 días, y no quiso, yo me voy rápido. Pero es una analogía con la iglesia. Esa muchacha representa a la iglesia. El 10 significa prueba. La prueba significa en la historia la grande tribulación. El mundo va a estar en un periodo de prueba en la grande tribulación. Y la iglesia no va a pasar por la grande tribulación. La iglesia tiene que ser como esta muchacha. Mientras le decían que pase esos 10 días de prueba, ella dijo no y me voy rápido. La iglesia de Cristo no va a pasar por la grande tribulación. Nosotros decimos no, yo me voy rápido con Cristo. Entonces, cuando Cristo venga por su iglesia, como la reunión de esta muchacha con Isaac, qué maravilloso. Entonces, una analogía de esta muchacha con la iglesia. Entonces seréis probados, tendréis tribulación por 10 días y la recomendación, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mire qué maravilloso. La exhortación a esta iglesia, vas a tener pruebas, tribulación, muchos problemas, todo, no temas, pero también le dice, sé fiel hasta la muerte. Qué difícil es eso. Es fácil ser fiel un día. Es fácil ser fiel al Señor una semana, pero sé fiel hasta la muerte. Qué difícil. Quiere decir que si yo soy fiel al Señor en este día, también lo debo ser la semana que viene, el año que viene, hasta la muerte. Hermanos, en la historia de la iglesia, en este periodo de persecución, registrada gran cantidad de persecuciones, por el material de John Fox, del libro de los mártires, es impresionante. Como muchos hermanos habían sufrido, y cuando en tiempo de persecución los formaban para cortarles la cabeza si decían que eran cristianos. Y es impresionante ver en la historia cómo muchos se formaban, todo lo que habían sufrido ya por Cristo.
Y al punto de que los arrodillaban, los hacían agacharse para cortarles la cabeza si decían que eran cristianos. Y es impresionante cómo hasta ese punto muchos de repente decían: no, yo ya no soy cristiano, para que no les cortaran la cabeza. Y se iban, negaban a Cristo. Ya habían sufrido esto otro, y cuando los arrodillaban para cortarle la cabeza, decían: no, yo no soy cristiano, yo siempre no. Y se iban. Sé fiel hasta la muerte. Y había muchos que sí, se arrodillaban, inclinaban su cabeza, glorificaban a Dios y morían, les cortaban la cabeza literalmente, glorificando a Dios. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Seguramente todos esos mártires maravillosos, extraordinarios, llegaron a la presencia del Señor, y en el momento mismo que les cortaban la cabeza era el momento mismo que veían a Cristo. ¡Qué maravilloso! Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué precisa eso hasta la muerte? Porque algunos son capaces de serles fieles por un tiempo. Es impresionante conocer hermanos y hermanas que sufrieron mucho y fueron fieles, pero ya que se están muriendo niegan a Cristo. ¿Cómo? En la desesperación de la enfermedad ya no esperan en Cristo. Fueron fieles en esto, pero cuando ya se están muriendo, si en su desesperación van con los satánicos, van con los espiritistas a ver si les hacen una limpia y les quitan la enfermedad. O sea, no fueron fieles hasta la muerte. No, amados hermanos, la exhortación a la iglesia de Esmirna: vas a sufrir persecución, vas a sufrir prueba, lucha terrible. Sé fiel hasta la muerte. Si lo haces, yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida no es la salvación. La corona es un regalo. No es un regalo, la corona es un premio. La salvación no es un premio. La salvación es un regalo. Por gracia sois salvos. Pero la corona de la vida es algo extra, es algo que se gana. Fui fiel hasta la muerte y gané, me dio la salvación el Señor prometida, pero gané una corona, una distinción. No es lo mismo llegar a la vida eterna por una muerte natural en la vejez que ir a la presencia de Cristo porque me cortaron la cabeza. No es lo mismo ir a Cristo, ir a su presencia por una muerte natural que Él permita, que alguien que fue balaceado por ser cristiano, que alguien que le dieron muerte por predicar el evangelio. O sea, los dos obtendrán salvación, pero este mártir obtendrá la corona de la vida, una distinción, un galardón extra. Vale la pena, hermano. Estamos sufriendo por Cristo, vale la pena seguir. Que es posible que lleguemos a la muerte, no importa, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es una promesa: si yo soy vencedor, no voy a sufrir daño, no voy a sufrir de la muerte segunda. Ahora vea usted que la promesa es de la muerte segunda, No está diciendo que no vamos a sufrir de la muerte primera. No. Está prometiendo aquí que no sufriremos la muerte segunda. La muerte segunda es sinónimo del infierno, de la muerte eterna. Esa es la muerte segunda. No está prometiendo aquí que no vamos a sufrir de la primera muerte, o sea, física, ¿no? Es probable que suframos, unos enfermos, otros más enfermos, otros los achaques de la vejez. O ya va pasando el tiempo, pues ya nos duele todo. Amanecemos con una molestia y decimos: pero ¿por qué si yo me dormí bien? Y empezamos a batallar. No, eso es algo natural. No está prometiendo el Señor que no vamos a sufrir de la primera muerte. Nos vamos a sufrir un montón. Lo que está prometiendo es que no vamos a sufrir la segunda muerte. Si somos vencedores, no es para todos. Es al que venza, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, hermanos, vale la pena seguir adelante, vale la pena sufrir por Cristo, véngase lo que se venga, vale la pena padecer hasta la muerte, no importa, ser fiel hasta la muerte. Él nos ha prometido, aparte de la salvación, la corona de la vida, una distinción extraordinaria. Bien, esta es la iglesia de Esmirna. Tenemos unos minutitos hoy todavía.
Vamos a ver la siguiente iglesia, al menos vemos la introducción, la siguiente iglesia. Ahora tenemos la iglesia de Pérgamo. Leemos por favor Apocalipsis 2, 12 al 17. Vamos a leer de qué trata la iglesia de Pérgamo y vamos a avanzar un poquito hoy. Fíjese bien. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y luego precisa: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora es la iglesia de Pérgamo. Bien, Pérgamo significa 2 cosas: torre alta, y también significa debidamente casada, perfectamente casada. Es lo que significa Pérgamo, y tiene cosas interesantes en su significado. Torre alta, ha crecido. Debidamente casada, históricamente se refiere al tiempo del oscurantismo, al tiempo en donde Roma crece de una manera extraordinaria, por eso es torre alta. Debidamente casada, pero debidamente casada con el mundo. La iglesia casada con la mundanalidad. En la historia de la iglesia es aproximadamente 350, 400 después de Cristo. Algunos lo ponen hasta el 500, hasta el periodo de la Edad Media. Es el periodo del oscurantismo. La iglesia de Roma creciendo de una manera extraordinaria, pero al mismo tiempo casada con el mundo y el pecado. Pérgamo. Entonces precisa: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Ya mencionamos que siempre el mensaje va dirigido al líder principal, ahora al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de 2 filos? Cristo Jesús. La espada es su palabra. Otra vez retomamos el punto. El Señor siempre que exhorta a una iglesia, Él se pone primero, por ejemplo: yo tengo la espada de 2 filos. O sea, la exhortación que el Señor hace de entrada es: yo me baso en mi palabra. El Señor no va a hacer algo contrario a su palabra. Él tiene la espada de 2 filos. Mira que eso es maravilloso, ¿eh? Por eso cada vez que el Señor daba ejemplo en su ministerio terrenal de algo, Él decía: escrito está. Porque Él no iba a hacer algo en contra de su palabra. Él es el que tiene la espada de 2 filos. Él no va a decir algo en su palabra y va a hacer algo contrario. Por eso cada vez que hacía algo Cristo Jesús en su ministerio terrenal, generalmente dice: y esto es para que se cumpliera lo dicho por el profeta fulano de tal. Toda la vida de Cristo fue cumplimiento profético. Él es el que tiene la espada de 2 filos. Él no va a hacer nada contrario a su palabra. Yo conozco tus obras, dice el Señor. ¿Y dónde moras? Otra vez la expresión a todas las iglesias: yo conozco tus obras, no nos podemos esconder. ¿Y dónde moras? Vea la exhortación a Pérgamo. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Uf. ¿Será posible que una iglesia se nomine todavía iglesia y more en el trono de Satanás? Sí es posible. Aquí está la iglesia de Pérgamo. Por eso representa la iglesia católica en su historia del oscurantismo, una iglesia que tenía el nombre todavía de iglesia, pero moraba ya donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás. La iglesia católica, la iglesia romana que se fue al mundo, una mezcolanza, un sincretismo terrible, un poco de cristianismo con mucho satanismo, un poco de cristianismo con tradiciones,
Un poco de cristianismo con jerarquía humana, elevándola como si fuera Dios. Todo eso es el catolicismo romano. O sea, mora donde está el trono de Satanás. Sigue teniendo la nominación de iglesia, pero ya no moraba con Dios, ya no mora con Dios desde su historia. Y entonces el Señor le precisa: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Vea usted, no dice que de vez en cuando se va al trono de Satanás. Dice donde moras. O sea, ya vivía ahí. Yo sé que cada iglesia, cada hermano tiene sus etapas. Un hermano a lo mejor se descuida y comete una falta. Una iglesia es difícil que siempre se maneje en un estándar elevado espiritual. A veces tiene su caída la iglesia y se vuelve a levantar. Es difícil que una iglesia que busca verdaderamente caiga y se quede ahí o se vaya hasta lo profundo. Generalmente reacciona y se levanta, pero esta iglesia no. Dice donde moras en el trono de Satanás. No dice donde estuviste, donde moras. Era una iglesia que cayó y ya no se levantó. Era una iglesia que iba bien, cayó, no se levantó, se cayó más. Tenía oportunidad de levantarse, siguió cayendo más, hasta llegar a morar en el trono de Satanás. El Señor ya le podía precisar: no eres una iglesia que de vez en cuando te vas rumbo a Satanás. Eres una iglesia donde ya moras en el trono de Satanás. ¡Qué terrible! Que Dios le diga ya esto a una iglesia que primero fue su iglesia y ahora ya no lo es. Ahora está morando en el trono de Satanás. Conocí a un pastor muy conocido, muy reconocido en el mundo. Y fue a Colombia en una invitación que le hicieron el pastor Castellanos, y empezó a considerar la modalidad llamada G12. Y lo invitaron al hermano. Era cuando iniciaba esta modalidad del G12. Y el hermano era un hermano muy reconocido, un pastor muy reconocido por años, muy amado. Y cuando regresa después de su llamado preencuentro, encuentro y posescuentro y un montón de encuentros que hacen, llega el hermano y nos sorprende y nos dice: ¿qué creen, hermanos? Que fui a esta iglesia en Colombia y ¿qué creen? Que yo no soy pastor. Y le dijimos: ¿cómo? ¿Por qué dices que no eres pastor? Oye, hermanos, has pastoreado más de 40 años, eres reconocido, o sea, el fruto, el resultado, Dios te ha respaldado, y mira todo esto que Dios te ha permitido hacer. En donde quiera que vas en el mundo es reconocido como un pastor. No, es que cuando llegué allí me hicieron firmar un documento. Fíjese bien, me hicieron firmar un documento en donde renunciaba al pastorado. Fíjese. Y luego pues me hicieron firmar un documento en donde yo renunciaba al pastorado, y había allí una cubeta de metal. Metí allí mi papel y lo quemaron. Y después me metieron por allá y el encuentro, oraron por mí, me dieron otros dones que yo no tenía. O sea, ahora resulta que ellos dan dones. ¿Sabe? Esos pactos de escribir y renunciar a algo y quemarlo, ¿sabe quién usa esos pactos? Los satanistas. No es una modalidad cristiana. Otra vez volvemos a la misma. Por eso el Señor dice: el que tiene la espada de dos filos. O sea, el Señor no va a hacer algo contrario a su palabra. Él se basa en su propia palabra, que es la espada de dos filos. ¿Por qué se hace cosas que no están en la Biblia? Y este hermano tan fácil lo derrotan, y escribiendo en una carta, en un escrito: yo renuncio al pastorado, lo meto allí, ahí está mi firma, y lo queman y me llevan a otro cuarto y oran por mí. Ahora te damos estos dones. Ahora resulta que ellos son igual que Dios o más que Dios. No, amados hermanos, la Biblia precisa: el que da dones es el Espíritu Santo. Ninguna escuela da dones, ninguna iglesia da dones, ningún ministro da dones. Es el Espíritu Santo el que da los dones. Pero le hicieron creer a ese hermano y firmó, renunció. ¿Sabe cuándo se levantó ese hombre? Nunca más.
Nunca más. Renunció, pisoteó, echó a tierra lo que Dios le había dado, porque un hombre le prometió otra cosa. Eso es G12. Sin consistencia bíblica, sin consistencia teológica. Más cuidado, hermanos. Más cuidado. La iglesia de Pérgamo tenía esta mezcolanza de satanismo, espiritismo, de todos los ismos, y también el catolicismo y cristianismo. Todo estaba revuelto. Eso es el catolicismo romano. La iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero aún así, pero retienes mi nombre, pues sí, todavía se llama iglesia. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sabe qué creo? Que aún en el catolicismo romano, en toda su historia, con tanto pecado, tanto maldad, tanto satanismo, tanta mezcolanza de doctrinas, con todo y eso, creo, hablo a título personal, que Dios en su misericordia, yo creo que todavía hay gente allí honesta. Yo creo que todavía hay gente ahí que trata de buscar de Dios. De una manera incorrecta, porque pues a lo que sus líderes, pero creo que hay gente de buen corazón allí, que Dios está permitiendo que esa poca gente que hay allí en el catolicismo romano, Dios en su misericordia los saca de allí. Por eso dice aquí que son personas, dice: yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Creo que hay gente por ahí que todavía trata de buscar de Dios, y en su misericordia Dios les permite en algún momento que reaccionen y ya no pueden resistir estar ahí y tienen que salirse e ir a buscar una iglesia sana. Entonces vale la pena seguirle predicando al católico romano. Vale la pena, si tiene un vecino católico, si tiene un familiar católico romano, vale la pena seguirle predicando, porque si son humildes y honestos, Dios tiene poder para cambiarles y tocarles todavía, aunque estén en el catolicismo romano. Hay algunos que todavía tratan de buscar. En otras palabras, buscan de una manera equivocada porque sus líderes los llevan hasta ese punto. No nos olvidemos de Cornelio, un varón que hacía limosnas, que oraba, era un buen hombre, pero no tenía Cristo en su corazón. Y el Señor en su misericordia le envía al apóstol Pedro para que le predique. Es probable que haya gente ahí honesta que sigue lo malo, pero es honesta. Vale la pena seguirles hablando de Cristo, predicarles, y el Señor en su misericordia los puede sacar. Vamos a dejarle aquí hoy. No hemos terminado la iglesia de Pérgamo, nos falta analizar la mitad de esta iglesia. Vamos a orar, le pedimos al Señor que nos bendiga, le invitamos a que siga viniendo la próxima clase para continuar nuestro estudio.